La joven que ves en pantalla salió de casa para pasar unas horas con otros adolescentes, sin imaginar que aquella reunión terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más brutales que ha sacudido a una comunidad indígena de Canadá. Horas después, su cuerpo aparecería abandonado en un bosque, mientras quienes participaron en la agresión grababan lo ocurrido con sus teléfonos, y algunas de esas imágenes comenzaban a difundirse por las redes sociales. ¿Qué ocurrió realmente durante aquella noche? ¿Cómo esas grabaciones terminaron resolviendo el caso? ¿Y por qué las sentencias provocaron una enorme indignación en su familia? Es la historia que conocerás a continuación. El caso de Serena McKay. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La noche del 23 de abril de 2017, una residente de la comunidad indígena de Sacking caminaba por una zona boscosa cuando encontró el cuerpo de una joven abandonado entre la vegetación. La escena llevó de inmediato a la Real Policía Montada de Canadá a acordonar el lugar mientras los peritos iniciaban las primeras diligencias para establecer quién era la víctima y qué había ocurrido. No había testigos en ese momento, ni una explicación evidente sobre cómo aquella muchacha había terminado allí. Poco después, los investigadores relacionaron el hallazgo con una denuncia reciente de una madre que declaró que su hija, Serena Chelsea, de 19 años, no regresó a casa desde la noche anterior. La investigación apenas comenzaba y las autoridades necesitaban reconstruir cada uno de sus últimos movimientos. Serena Chelsea McKay nació el 30 de septiembre de 1997 en Winnipeg, Manitoba. Pertenecía a una familia de las Primeras Naciones de Canadá y, aunque sus padres se separaron cuando era pequeña, siempre mantuvo una relación cercana con ambos y con sus hermanos. Creció entre distintas comunidades indígenas de Manitoba hasta establecerse junto a su familia en Pine Creek. Desde niña disfrutaba salir de casa con su padre, quien le enseñó a imitar el canto de los animales, una habilidad que incluso la llevó a obtener un reconocimiento escolar. Quienes la conocían la describían como una joven extrovertida, muy sociable y de carácter fuerte, pero también generosa y muy querida por quienes la rodeaban. Cursaba el último año de secundaria, soñaba con graduarse, recorrer el mundo y más adelante estudiar Derecho para construir un futuro diferente. El sábado 22 de abril de 2017, Serena, ya con 19 años, recibió una invitación para asistir a una reunión en la comunidad de Sacking, ubicada a unos 100 kilómetros al noreste de Winnipeg. Como ocurría con frecuencia, aceptó la invitación para compartir la noche con un grupo de jóvenes de su misma edad en una vivienda donde se desarrollaba una fiesta. Para ella parecía una salida más entre amigos y conocidos. Nadie de su familia imaginó que aquella sería la última vez que la verían con vida antes de que su desaparición movilizara a las autoridades y condujera al estremecedor hallazgo en el bosque. Mientras los peritos trabajaban en la escena del hallazgo y la familia intentaba comprender lo ocurrido, los investigadores comenzaron a las tareas de búsqueda de información sobre las últimas horas de vida de Serena. La prioridad era determinar con quién había estado aquella noche, qué había sucedido durante la fiesta y cómo había terminado sola en medio del bosque. Cada testimonio y cada evidencia serían determinantes para reconstruir una cronología que, hasta ese momento, estaba llena de vacíos. Las primeras averiguaciones iniciaron en la propiedad donde se llevó a cabo la fiesta, una pequeña vivienda en muy mal estado dentro de la reserva de Sacking. No estaba claro si aquella casa seguía habitada o si simplemente era utilizada como punto de reunión por algunos jóvenes de la comunidad. Lo cierto es que durante la noche hubo consumo de alcohol y decenas de adolescentes entraban y salían del lugar.
Serena había permanecido allí durante varias horas antes de desaparecer. Mientras la investigación apenas comenzaba, ocurrió algo inesperado. El mismo domingo, incluso antes de que muchas personas supieran oficialmente sobre el caso, empezaron a circular entre algunos jóvenes de la comunidad unos videos grabados durante la fiesta. El material fue compartido a través de Facebook y comenzó a difundirse rápidamente entre estudiantes del instituto donde estudiaba la joven. En ese momento las autoridades todavía no tenían conocimiento de la existencia de esas grabaciones, pero pronto se convertirían en la pieza más importante de toda la investigación. Al mismo tiempo, algunas de las personas que habían estado presentes esa noche comenzaron a comunicarse entre ellas. Varias conversaciones giraban alrededor de lo que había sucedido en la fiesta y de lo que debían decir si la policía llegaba a interrogarlos. Aún no existían detenciones ni sospechosos oficiales, pero la tensión empezaba a crecer entre quienes conocían lo ocurrido. Durante la mañana del 24 de abril, apenas un día después del hallazgo del cuerpo, el director del instituto donde estudiaba Serena fue informado por varios alumnos de que estaba circulando un video extremadamente violento relacionado con una estudiante de la escuela. Cuando observó las imágenes, creyó reconocer inmediatamente el rostro de Serena, a pesar de las graves lesiones que presentaba. Sin perder tiempo, decidió entregar el material a las autoridades canadienses para que fuera analizado como evidencia. Los investigadores descubrieron que en realidad existían dos grabaciones. La primera tenía apenas 9 segundos de duración y mostraba repetidos golpes y pisotones contra una joven que permanecía prácticamente indefensa sobre el suelo. La segunda, mucho más extensa, duraba cerca de 48 segundos y ofrecía una visión todavía más estremecedora de lo ocurrido. En las imágenes podía verse a Serena con el rostro completamente ensangrentado e inflamado mientras recibía golpes y patadas. En varios momentos, una pesada bota le aplastaba la cabeza con tal fuerza que, según quienes revisaron el video, incluso era posible escuchar sonidos compatibles con fracturas. La joven lloraba, gemía de dolor y repetía una y otra vez que la perdonaran, aunque nunca quedó claro qué intentaba explicar o por qué pedía disculpas. Hacia el final de la grabación, también se escuchaba una voz femenina advirtiéndole que, si alguien llegaba a enterarse de lo ocurrido, la mataría. Además de esas voces femeninas, los investigadores percibieron la presencia de al menos una voz masculina durante la agresión. Con los videos ya en poder de la policía, los investigadores comenzaron a identificar a cada una de las personas que aparecían en las imágenes. Poco a poco, establecieron que 2 adolescentes presentes en la fiesta habían tenido una participación directa en la brutal golpiza: Lina Koch, de 17 años y madre adolescente, y Chrissy Jacobs, de apenas 16 años, ambas compañeras de Serena en el mismo instituto. Mientras las autoridades avanzaban con las identificaciones, también salieron a la luz varios mensajes enviados durante las horas posteriores a la fiesta. Según un intercambio de conversaciones atribuido a Chrissy con una amiga, la joven reconocía haber golpeado a Serena hasta romperle la nariz, aunque insistía en que, cuando ella se marchó del lugar, la víctima seguía con vida e incluso aseguró que la había visto levantarse y alejarse caminando. Añadía que la nariz de Serena sangraba abundantemente, pero daba a entender que no creía haberla dejado en una situación mortal. Los investigadores también recuperaron otra publicación realizada a la 1:12 de la madrugada. Se trataba de una fotografía enviada por Snapchat, en la que Chrissy aparecía con manchas de sangre sobre el rostro y la ropa, acompañada por la frase: "He estado relajándome". Aquella imagen, tomada apenas minutos después de la agresión, reforzaba la hipótesis de que las responsables no solo habían participado en el ataque, sino que además no mostraban preocupación alguna por el estado en que habían dejado a la joven. A medida que la noticia del hallazgo comenzó a difundirse por la comunidad, las 2 adolescentes comprendieron que la policía terminaría interrogando a todos los asistentes de la fiesta. Antes de que eso ocurriera, empezaron a contactar a varias de las personas que habían estado presentes aquella noche, con el propósito de unificar sus versiones de los hechos. Lina, acompañada por su novio, visitó a uno de los jóvenes que había abandonado la fiesta antes de que ocurriera la agresión. Le pidió que, si la policía llegaba a entrevistarlo, dijera que los 3 se habían marchado juntos esa noche. También le comentó que había existido una pelea entre ella y Serena, pero insistió en que, al terminar,
La joven se había levantado por sus propios medios y se había ido caminando. Por su parte, durante la madrugada del lunes, Chrissy envió varios mensajes por WhatsApp a un amigo. En ellos le confesaba que Serena había sido encontrada muerta y le rogaba que, si era interrogado, nunca dijera que la pelea había sido tan violenta. Repetía una y otra vez que debía afirmar que, después de cerrar la puerta de la vivienda donde se realizó la fiesta, Serena se levantó y se marchó sola. También reconocía sentirse completamente asustada por lo que estaba ocurriendo. Para los investigadores, aquellos mensajes evidenciaban un claro intento de influir en posibles testigos antes de que comenzaran las declaraciones oficiales. El 24 de abril, mientras la policía analizaba las grabaciones y seguía recopilando testimonios, ocurrió un movimiento inesperado. Ese mismo día, Chrissy decidió hablar con un consejero de su escuela sobre lo sucedido durante la fiesta. Horas más tarde, su propio padre la acompañó hasta las autoridades para que se entregara voluntariamente y respondiera por los hechos que estaban siendo investigados. Poco después, Lina tomó la misma decisión. Confiaba en que presentarse de manera voluntaria y colaborar con los investigadores podría jugar a su favor. Sin embargo, antes de acudir a la comisaría, realizó un gesto que despertó todavía más sospechas. Pidió prestado a una amiga un par de botas para reemplazar las que había usado durante la fiesta. Mientras los agentes la interrogaban, otro grupo de investigadores inspeccionó el vehículo en el que había llegado al destacamento. Allí encontraron las botas originales, las mismas que aparecían en los videos de la agresión. Con esa evidencia sobre la mesa, Lina modificó por completo su versión. Primero negó ser la persona que aparecía en las grabaciones. Después admitió haber participado en la golpiza, aunque aseguró que había actuado en defensa propia y señaló a Chrissy como la principal responsable del ataque. Tras reunir todas las pruebas disponibles hasta ese momento, ambas adolescentes quedaron bajo custodia y fueron acusadas formalmente de asesinato en segundo grado. La familia de Serena, sin embargo, cuestionó que ninguna otra de las personas presentes durante la fiesta enfrentara cargos, pese a que varias presenciaron la agresión sin intervenir para auxiliar a la víctima. Mientras las dos adolescentes permanecían bajo custodia, los investigadores aguardaban un elemento fundamental para determinar exactamente cómo había muerto Serena. La última semana de abril, el patólogo encargado del caso entregó el informe de la autopsia, cuyos resultados sorprendieron incluso a quienes habían visto los videos de la agresión. El examen forense documentó 67 lesiones distribuidas por todo el cuerpo de la joven, 19 en la cabeza, 4 en el cuello, 11 en el torso y 35 en las extremidades y otras partes del cuerpo. La violencia ejercida contra Serena había sido extrema. Sin embargo, ninguna de esas heridas fue considerada la causa inmediata de su muerte. Los especialistas concluyeron que Serena falleció por hipotermia. Después de recibir la brutal golpiza, fue abandonada inconsciente en medio del bosque, incapaz de levantarse o pedir ayuda debido a la gravedad de sus lesiones. Aquella madrugada la temperatura rondaba los 3 grados bajo cero, y aunque el médico forense no pudo establecer con precisión la hora exacta del fallecimiento, los investigadores estimaron que la joven agonizó durante aproximadamente 3 horas antes de morir. Además, el informe señalaba que las lesiones sufridas en el cráneo eran tan graves que, incluso si hubiera sobrevivido, probablemente habría quedado con importantes secuelas neurológicas permanentes. El impacto del crimen fue inmediato dentro de la comunidad educativa y entre las primeras naciones de Manitoba. Apenas 2 días después del hallazgo del cuerpo, la escuela donde estudiaba Serena organizó una ceremonia de sanación para alumnos, profesores y familiares. Consejeros especializados y personal de apoyo psicológico fueron enviados al instituto para atender a quienes habían quedado profundamente afectados por la tragedia y por la difusión de los videos entre los estudiantes. El 1 de mayo se celebró el funeral de Serena en la iglesia Westwood de Winnipeg. Durante la ceremonia, su familia proyectó fotografías que recordaban a una joven alegre, rodeada de amigos, compartiendo con sus seres queridos y disfrutando de una vida que había sido interrumpida demasiado pronto. Su hermano John y su mejor amiga Veronica interpretaron algunas de sus canciones favoritas, convirtiendo el homenaje en una despedida cargada de emoción. También asistió Alma Kakikepinase, la mujer que había encontrado el cuerpo en el bosque. Conmovida,
expresó que quería conservar en su memoria la imagen de Serena cuando aún era una niña, y no la terrible escena que descubrió aquella noche. Por su parte, el pastor de la iglesia aprovechó la ceremonia para reflexionar sobre la violencia que enfrentan muchas mujeres y jóvenes indígenas en Canadá, afirmando que siempre había temido tener que despedir a alguna de ellas en circunstancias como esas. Más de 2 meses después de la tragedia, durante la ceremonia de graduación del instituto, el asiento que habría ocupado Serena permaneció vacío. Sobre él colocaron una toga roja y un diploma póstumo en su honor. Además, la escuela creó una beca con su nombre para mantener vivo el recuerdo de una estudiante que soñaba con graduarse y construir un futuro distinto. Mientras la comunidad intentaba recuperarse, el proceso judicial avanzó por caminos distintos para cada una de las acusadas. En diciembre de 2017, Lina Koch decidió declararse culpable de asesinato en segundo grado, evitando así un juicio completo por ese cargo. A partir de ese momento, el debate pasó a centrarse en la condena que debía imponérsele. Durante las audiencias celebradas en 2018, la Fiscalía solicitó una pena de 7 años, el máximo permitido para una persona juzgada bajo la legislación juvenil. La defensa, en cambio, pidió una condena mucho menor. Sus abogados argumentaron que Lina había sufrido una infancia marcada por la muerte de su padre, abusos sexuales, problemas de consumo de sustancias, autolesiones y un embarazo adolescente, circunstancias que, según ellos, debían ser consideradas como atenuantes. La propia acusada pidió perdón a Dolores, madre de Serena, asegurando que lamentaba profundamente haberle arrebatado a su hija. La fiscalía respondió recordando que, después de la agresión, Lina había difundido los videos del ataque y había presumido de lo ocurrido antes de mostrarse arrepentida. Finalmente, en junio de 2018, el juez la condenó a 3 años y 4 meses de prisión, seguidos de 23 meses de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, explicó que había considerado imponer la pena máxima, pero que terminó reduciéndola debido al difícil historial personal de la acusada. Tanto la fiscalía como la familia aceptaron esa resolución porque la estrategia estaba centrada en conseguir una condena mucho más severa para Chrissy, a quien consideraban la principal responsable de la agresión. El caso de Chrissy Jacobs siguió un camino diferente. En enero de 2018, la joven compareció por primera vez ante un tribunal provincial de Manitoba. Durante el proceso decidió declararse culpable de homicidio involuntario, una admisión distinta a la realizada por Lina, y que dio paso a un intenso debate sobre la gravedad de su responsabilidad y la pena que debía recibir. Tanto la fiscalía como la defensa solicitaron que se le practicara una evaluación psicológica antes de dictar sentencia. Su abogado, James Wood, pidió una condena de 3 años, argumentando que la adolescente arrastraba un pasado traumático y que los especialistas le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático y trastorno por consumo de sustancias, factores que, según la defensa, habían influido en su capacidad para tomar decisiones aquella noche. Chrissy también dirigió unas palabras a la familia de Serena, especialmente a Dolores, para pedirle perdón y expresar que estaba arrepentida de lo sucedido. La fiscalía sostuvo una postura muy distinta. Solicitó una condena de al menos 7 años, señalando que las imágenes de la agresión mostraban a una joven plenamente consciente de sus actos, actuando con extrema violencia contra una víctima completamente indefensa. Además, recordó que existían 24 declaraciones de impacto presentadas por familiares, amigos e incluso personas que nunca conocieron a Serena, reflejando la profunda conmoción que había provocado el crimen en toda la comunidad. Finalmente, en junio de 2018, la jueza resolvió condenar a Chrissy como menor de edad, al considerar que no poseía la madurez moral de un adulto. La sentencia fue de 40 meses de prisión, equivalentes a 3 años y 4 meses, seguidos de 23 meses y medio de libertad condicional, la pena máxima contemplada para un menor en Canadá por un delito de esa naturaleza. Como parte de las condiciones impuestas, tanto ella como Lina tendrían prohibido mantener cualquier tipo de contacto entre sí durante el cumplimiento de sus condenas. La lectura de las sentencias provocó una escena de profunda indignación dentro del tribunal. Apenas la jueza terminó de leer la condena impuesta a Chrissy, varios familiares de Serena comenzaron a gritar que aquello no era justicia.
La tensión obligó al personal de seguridad a intervenir y acompañar a los familiares fuera de la sala, mientras continuaban reclamando que las responsables habían recibido un castigo demasiado leve para la brutalidad del crimen. Al salir del edificio judicial, Dolores declaró entre lágrimas que su familia esperaba que ambas jóvenes fueran juzgadas como adultas y recibieran una pena mucho más severa. Uno de los hermanos de Serena calificó el fallo como una bofetada en la cara. Muchos de los asistentes acudieron con camisetas rojas, fotografías de Serena y pancartas para exigir una justicia que, desde su punto de vista, nunca llegó. Incluso antes de que concluyeran los procesos judiciales, familiares y amigos habían organizado manifestaciones frente al edificio legislativo de Manitoba para pedir cambios en las penas aplicadas a menores responsables de delitos especialmente violentos. 2 años después de las condenas, en noviembre de 2020, Lina Cook fue trasladada a un centro correccional para mujeres adultas. Ese mismo año solicitó la libertad anticipada con el argumento de regresar a su comunidad y comenzar estudios en la Universidad de Manitoba. Sin embargo, el juez rechazó la petición al considerar que todavía no comprendía plenamente la gravedad de sus actos. En la resolución también se mencionaron diversos incidentes disciplinarios ocurridos durante su permanencia bajo custodia. Entre ellos, falsificar la firma de un funcionario para enviar correspondencia, incumplir normas del centro, tatuarse dentro del establecimiento y negarse en ocasiones a tomar la medicación prescrita. En un manuscrito titulado La historia de mi vida, Lina afirmó que apenas recordaba lo ocurrido aquella noche debido al consumo de alcohol y que solo comprendió la magnitud de lo sucedido cuando posteriormente vio uno de los videos de la agresión. Hasta la fecha, no se han producido novedades públicas de relevancia que hayan modificado la situación judicial de las responsables. El crimen de Serena McKay dejó una herida que todavía permanece abierta para su familia y para muchas comunidades indígenas de Canadá. Más allá de las condenas, el caso expuso cómo una combinación de violencia, indiferencia y deshumanización puede terminar destruyendo una vida en cuestión de minutos, mientras quienes presencian los hechos deciden no intervenir para impedir una tragedia. También abrió un debate sobre el impacto que pueden tener las redes sociales cuando la necesidad de grabar, compartir o presumir un acto violento termina siendo más importante que auxiliar a una persona que lucha por sobrevivir. En este caso, las grabaciones fueron esenciales para esclarecer lo ocurrido, pero también evidenciaron un preocupante nivel de insensibilidad entre varios de los presentes aquella noche. Quiero saber qué piensas después de conocer este caso. ¿Crees que las condenas fueron proporcionales a la brutalidad del crimen? ¿Consideras que otras personas que estuvieron presentes esa noche también debieron enfrentar cargos por no intervenir para ayudar a Serena? ¿Qué opinas del papel que tuvieron las redes sociales al difundirse las imágenes de la agresión? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.